Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Ancestrina. Hoy les voy a hablar acerca del rapé Inga, que es otro rapé que es difícil de comprender. Nuestro enfoque desde ningún lugar está dirigido como al trabajo de nuestro cuerpo físico, de nuestras dolencias. Nuestra forma de ver nuestras dolencias físicas o lo que nos sucede físicamente, los malestares, las enfermedades, es como si el cuerpo fuera el tablero donde nuestra alma escribe y nos señala algo. Nos dice qué es lo que estamos obviando, qué es lo que estamos negando, qué es lo que no queremos trabajar. Y el rapé Inga, aunque físicamente fortalece nuestro sistema inmune, ¿sí? Hay personas que son muy susceptibles a resfriados o a estas cosas. Aunque fortalece nuestro sistema inmune, nuestro enfoque está en nuestro sistema inmune energético. Hay personas que por su historia de vida no aprendieron a defenderse, aprendieron a retraerse, tal vez. Son personas a las cuales en su cotidianidad les vive pasando que traspasan sus límites, no saben poner límites. En el momento en que tal vez toman ánimo para poner límites, lo ponen desde un lugar hosco, desde un lugar que no es fácil de comprender desde otro lugar, sobre todo para las personas que nos han acompañado siempre, que nos han visto de otra manera y lo ven de mala forma, poner límites. El rapé Inga es un rapé que nos enseña a defendernos. Siempre, todo trabajo con el rapé, siempre sus enseñanzas son desde un lugar amoroso. Este rapé nos enseña a poner límites desde un lugar amoroso, nos enseña a defendernos, nos enseña a darnos cuenta de que tal vez hay un daño que viene ahí, tal vez en nuestras relaciones, tal vez que nos debamos alejar de ciertas personas, tal vez a poner límites claros y amorosos a las personas que nos han acompañado siempre, tal vez a nuestros padres, a nuestros hermanos, o si tenemos una pareja de largo tiempo. Estos cambios se van dando siempre desde un lugar amoroso y es muy importante el aprender a defendernos porque afuera, en la cotidianidad, en nuestro trabajo, hay mucha hostilidad, mucha competencia, mucha envidia. Y es bonito el estar fuertes, con nuestro sistema inmune energético fortalecido, con nuestro sistema inmune espiritual fortalecido, donde todas las malas energías, hay personas que se cargan mucho energéticamente porque son muy sensibles y reciben mucho la mala energía del cotidiano, de la ciudad, y se empiezan a cargar y esto los enferma. Con el rapecito Inga lo que hacemos es fortalecer los sistemas inmunes, por decirlo de alguna manera, de todos nuestros cuerpos físico, energético, espiritual, emocional, para poder abordar y enfrentar la vida y los problemas y las tormentas y todo lo que suceda en nuestra vida desde un lugar muy diferente, desde un lugar donde tenemos la capacidad de defendernos sin que tengamos que ser hostiles, sino desde un lugar siempre amoroso, pero con nuestros límites muy claros.